Vamos a hablar de las tres etapas de la salvación, porque nuestra salvación que recibimos de parte del Señor tiene tres etapas. Hemos leído en el capítulo 12, versículos 7 y 8. Y según la palabra del Señor, la salvación que Dios hace en nosotros lleva tres etapas. Es decir, es un proceso gradual. Es algo que Dios va completando. Cuando vemos los hijos de Israel, el pueblo de Israel, que la salvación que Dios dispuso para los hijos de Israel fue en tres etapas que el Señor salvó a su pueblo. No lo hizo de una sola vez, sino en tres etapas. Y esas tres etapas estaban relacionadas con tres lugares. Primero, Egipto, donde estaban esclavos y ellos fueron liberados. Dios los liberó de ese lugar. Después el desierto, donde ellos vagaron, anduvieron mucho tiempo por el desierto. Y tercero, llegaron a Canaán, a la tierra prometida, donde ellos entraron. Fueron tres etapas y tres situaciones diferentes. Entonces, la historia de ellos en estos tres lugares, del pueblo de Israel, representan también en nosotros nuestra salvación. Amén. Es decir, que la salvación no fue de un momento para otro, sino que llevó su proceso. ¿Cuántos dicen amén? Primero fueron salvos al salir de Egipto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Fueron salvos al salir de este lugar en cual ellos estaban esclavos. Entonces, ahí ellos participaron de esta primera etapa en la salvación. ¿Cómo? Dice la palabra del Señor, capítulo 12 que hemos leído, el Éxodo, versículo 7. Dice que esa noche que ellos iban a salir, que Dios designó que los hijos de Israel salieran de Egipto. Amén. Ellos experimentaron la Pascua, experimentaron que Dios dijo: maten un animal, maten un cordero y coman su carne. Hacen esa carne y comanla con hierba amarga. Y cuando maten ese animal, la sangre de ese animal, marquen sus puertas y los dinteles de cada uno de sus casas con ese animal que van a matar y que van a comer. Amén. Capítulo 12, versículo 8, dice ahí, Éxodo 12:8, y comieron la carne de ese cordero que ellos mataron. Que eso representa la sangre de Cristo, que nos limpia de nuestros pecados y que nos libra de todo mal. Y de este modo fueron salvos, porque esa noche vino el juicio sobre Egipto. Sobre todos los primogénitos en Egipto murieron. Pero en ellos no vino la muerte. La muerte, no vino. No los tocó. La muerte no los tocó. ¿Por qué no los tocó? Porque en la puerta de su casa estaba la sangre del cordero. Estaba representado Cristo. La sangre de Cristo que nos limpia y que nos protege. Amén. Así que ellos fueron salvos de esa esclavitud, de esa tiranía, y salieron. Salieron. Después que cruzaron el Mar Rojo, como todos sabemos la palabra y hemos cantado tantas canciones de cruzar el Mar Rojo, llegaron a ser un pueblo libre, fueron liberados, quedaron libres. Al cruzar el Mar Rojo, quedaron libres. Cruzaste el Mar Rojo, porque si no cruzaste el Mar Rojo, no sos libre. Porque de este lado estaba Egipto
y el Mar Rojo separaba a Egipto. Amén. Para así decirlo, para que ustedes me entiendan. Los hermanos que están que son del Paraguay, ¿qué divide Argentina? Un río. Amén. Ustedes cruzan para el otro lado, están en el Paraguay. Amén. Y si cruzan para el río, están en Argentina. Ese río divide los dos países, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Ellos tenían que cruzar el Jordán. Mientras ellos no cruzaron el Jordán, iban a estar del lado de Egipto. Pero si ellos cruzaban el Jordán, iban a estar y ya no iban a estar más en Egipto. Así que llegaron a ser pueblo libre y todos fueron salvos de esa esclavitud. Amén. Fueron salvos de dos cosas. Del juicio primero que vino sobre todos los egipcios, la 10ª plaga, fueron 10 plagas, la 10ª plaga, fueron guardados, fueron salvos. Y después fueron salvos de la opresión del faraón, de la esclavitud. Nunca más serían un pueblo esclavo, nunca más trabajarían para alguien que no les pagaría si no los oprimía. Amén. ¿A usted le gustaría trabajar y que no le paguen toda la vida? Usted trabajar y que no le den ni un sueldo, que solamente le den para comer y nada más. Esa era la esclavitud, el tiempo de la esclavitud. Diga, ya terminó el tiempo de la esclavitud. Amén. La esclavitud era que solamente le daban para comer y subsistir y trabajar para otro. Amén. Muchas veces se dice cuando las personas trabajan y a veces se aprovechan, la gente que contrata, abusan de esa persona que trabaja, que se dice, hay un dicho que se dice, ya terminó el tiempo de la esclavitud. Ya se terminó el tiempo de trabajar por nada. Cada uno que trabaja es digno, el obrero es digno de su salario. Es digno de que al trabaje y se le pague lo que ha trabajado, lo que se ha ganado con su esfuerzo. Así que ahora sí va a terminar ese tiempo de la esclavitud, amén, de la esclavitud, de la tiranía, de la opresión. Tiene que terminar en nuestra vida ese tiempo de esclavitud. Pero no estoy hablando de esclavitud de un patrón, de alguien, sino de la esclavitud espiritual. Es tiempo de no ser más esclavo de nada, ser libre. Pero si no cruzamos, si ellos no cruzaban aleluya, el Mar Rojo, siempre Faraón los iba a tener oprimidos. Entonces, es tiempo de ser libre totalmente. Es tiempo de vivir libre. No puedo vivir oprimido, me libero un poco y me oprimo de vuelta. Amén. Sin embargo, aunque ellos habían pasado y cruzado el Mar Rojo, simplemente ellos habían participado de 1/3 recién de la salvación. No pensemos, hermanos, que porque ya salimos del mundo y ya estamos en la iglesia, ya estamos salvos. No, ya está listo. No. Es solo el comienzo y es solo una parte. Pero muchos creyentes creen que bueno, porque ya no están en el mundo, ya está, soy salvo. No, falta. Pero muchas veces se ha predicado por años esto y la gente dice, bueno, ya no estoy más en el mundo, soy un hijo de Dios. No, hermano, falta. Diga, falta. Entonces, a pesar de que habían sido salvos del juicio de Dios, ahora estaban libres, ya no estaban más esclavos y fueron guardados del juicio de Dios. Amén. La pregunta, ¿y qué sucedería con el propósito eterno de Dios? No es simplemente Dios me sana, Dios me libera, vengo endemoniado y estoy libre, sino y el propósito de Dios en mi vida y el plan que Dios tiene. No es simplemente me libero y me sano, recibo un milagro. Dios tiene un propósito, un plan. Y nosotros tenemos que esforzarnos no solamente para recibir un milagro,
sino para cumplir ese plan y ese propósito que Dios marcó para nosotros. Dios marcó un propósito en nuestra vida. Amén. Y entonces, ¿qué sucedería respecto al propósito eterno de Dios? ¿Qué sucedería acerca de la expresión y del señorío, de la manifestación de Dios en medio de su pueblo? Entonces, bendito el nombre del Señor. Todavía ellos no tenían esto, habían sido salvos, todavía no estaba el tabernáculo, faltaban muchas cosas. Por eso muchos creyentes creen que ya aceptó a Cristo y ya está. No, ese es el inicio. Faltan muchas cosas. Así que, aunque los hijos de Israel habían sido salvos de Egipto, les hacía falta experimentar las otras dos etapas, que era en el desierto y después entrar a la tierra prometida. Amén. Para cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces, el segundo punto es que fueron salvos al pasar por el desierto. Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, del otro lado, no es como Paraguay, Argentina. Del otro lado no estaba Argentina, del otro lado era todo desierto. Diga, del otro lado no había nada, todo desierto. No había ciudad, no había gente, era todo un desierto. Amén. Así que fueron salvos de Egipto, comieron el cordero pascual, los panes sin levadura, cruzaron el Mar Rojo. Ahora ya Egipto no estaba más, pero ahora, bendito el nombre del Señor, se encontraron que no tenían nada. Era todo un desierto. No había nada. Pero era el propósito de Dios que ellos pasaran por el desierto. Amén. Esa travesía que ellos iban a pasar por el desierto. Habían disfrutado a Cristo de una manera maravillosa allí en Egipto, comiendo el cordero, comiendo los panes sin levadura. Allí afuera los hijos de los egipcios, incluyendo hasta el hijo del primogénito del faraón, todos estaban muriendo. Y ellos dentro de su casa estaban comiendo ese cordero, estaban comiendo ese pan sin levadura, estaban guardados y protegidos. Afuera se sentía el griterío, el llanto de todos los que estaban muriendo. Y ellos adentro salvados, bendito el nombre del Señor. Pero eso era el inicio. No terminaba acá, esto era el inicio. Ahora debían de disfrutar más del Señor. Entonces hay creyentes que se quedan con la etapa inicial. Dios me salvó, me sacó de esto y me hizo esto en mi vida, pero no entran a experimentar al Señor de una manera más profunda. No experimentan a Cristo. Amén. No participan de esa presencia. Ahora, en el desierto, ya no había el cordero allí en Egipto, ni los panes sin levadura. Pero en el desierto, ellos iban a experimentar dos cosas que nunca experimentaron en su vida. El maná, que era ese alimento que Dios iba a mandar todos los días. Diga, el maná. El maná era algo que ellos nunca habían comido. En Egipto no existía el maná, pero ahora en el desierto donde no había comida, Dios le iba a mandar todos los días ese maná. Pero también en el desierto necesitarían tomar agua. Así que Dios iba a hacer que la roca, las rocas que había en el desierto brotaran agua. Y ellos tomaran agua también. Porque usted sabe que en el desierto, si usted no toma agua, se muere, se deshidrata. Pero Dios había preparado una roca, había preparado un río subterráneo que ellos era solamente mover un poquito y salía el agua. Y ellos tomaban, no iban a pasar sed, no iban a tener falta de agua. Iban a experimentar esas dos cosas que nunca experimentaron en Egipto. Amén. El maná y el agua de la que brotó de la roca. ¿Me van siguiendo? Que eso tiene que ver con Cristo.
Disfrutar a Cristo como nuestro maná y como nuestra agua viva. Amén. El Señor dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba del agua de la vida que yo le doy de beber gratuitamente. Amén. Y el que tiene hambre, venga a mí y coma, porque yo soy el pan de vida. Dijo el Señor: sus padres comieron allá en el desierto maná, pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el que tiene hambre, venga a mí y coma. Pero a veces los creyentes no están comiendo de ese maná, no están tomando de esa agua. Amén. Me tomo una cervecita, me tomo un vinito. Amén. Y usted sabe que todo ese camino que es un poco a media, no te lleva a ningún lugar. Sea que tomás porque querés disfrutar, o sea que querés tomar porque estás triste, vos sabés que después al otro día te vas a sentir peor, porque el problema sigue ahí. La alegría te dura un trago nada más. Pero el Señor dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, y no va a tener más sed. Amén. El que tiene hambre. Hay gente que tiene hambre, pero tiene hambre espiritual. Hay gente que tiene y compra y acumula, y así mismo está vacío. No estoy diciendo que está mal que vos tengas cosas materiales, pero no te das cuenta que tenés esto. Ay, qué ganas de tener esto. Y tenés eso y seguís vacío. ¿Por qué? Porque intentás llenar tu corazón con cosas materiales. Está bien trabajar, pero hay gente que intenta llenar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, y no disfruta, no tiene paz, no tiene descanso, no tiene tranquilidad. Pero el Señor dice: el que tiene hambre, venga. Entonces hay gente que necesita comer a Cristo, de Cristo, y se está llenando de cosas materiales que le traen mayor problema y mayor preocupación. La felicidad no está en tener en abundancia de las cosas materiales. La felicidad es tener a Cristo. Y si no, fíjese mucha gente, fíjese muchas cantantes famosas que ganan millones y millones de dólares, que hacen recitales y que después están deprimidas. ¿No vio usted? ¿No vio en el informativo? ¿No escuchó? Están con depresión, llenan estadios, tienen mucho dinero y están deprimidos. ¿Por qué están deprimidos? ¿Porque no tienen para pagar las deudas? No. ¿Porque no tienen para comer? No. ¿Cuántos jugadores de fútbol famosos que ganaron fortuna jugando en Europa? Sus matrimonios se les destruyeron, terminaron adictos a las drogas, destruidos. ¿Le faltaba dinero? No, le sobraba. Pero si no está Dios, entonces vemos mucha gente que está deprimida y vos estás preocupado, pensás: bueno, si tengo más, cuando tenga más, se me va a ir la preocupación. Cuando acumule más, tenga más, ya no voy a estar más preocupado, va a estar más preocupado todavía. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? No estoy diciendo que no trabaje, que no compra, que no vive. No estoy diciendo eso. Pero vos pensás que llenándote de eso vas a llenar tu corazón. Estás totalmente equivocado. Trabajando todos los días, de día y de sol a sol. No tenés tiempo para buscar a Dios ni para la iglesia. Pero yo necesito. Está bien. Pero no estás disfrutando al Señor. Entonces ellos iban a disfrutar. Al salir de Egipto, el Señor los condujo en la segunda etapa, en el desierto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en el desierto, en Éxodo 16, no lo vamos a leer, dice que en Éxodo 16 dice que Dios le dio el maná.
En Éxodo 16:31 dice que, aleluya, cuando pensaban que no tenían para comer, cuando ellos pensaban que no iban a comer nada, ellos pensaban, ¿y ahora qué vamos a comer? En Egipto teníamos todo y ahora acá en el desierto no vamos a morir de hambre. Y a veces no estamos así los creyentes. ¿Vio? Me decía un hermano el otro día: pastor, pasé momentos difíciles. Dice, hay días, me dijo un hermano, hay días que no tenía dinero, pero tenías comida, no me faltaba la comida. Tal vez alguien dice, bueno, llega a fin de mes y pagaste esto y no te quedó un poquito, pero no te falta la comida. Tenés para comer. Nunca te ha faltado de comer. Que vos no puedas comer lo que, no sé, te querés comer un asado, pero no podés, pero tenés para comer, no te falta, tenés para comer. ¿Me van siguiendo? Dice en el capítulo 16, verso 31, que ellos comieron de ese maná que el Señor les dio. Bendito el nombre del Señor. Y la casa de Israel lo llamó maná, que era como una semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Comieron ese maná, bendito el Señor, gloria al nombre del Señor. Y verso 32 dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado: llenad comer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Guardaron un poco de maná, guárdenlo en un recipiente y muéstrenlo a sus hijos lo que dio. Es decir, ese pan era un pan del cielo, elaborado allá en el cielo, elaborado por Dios en la panadería celestial, y ellos comían ese pan. Tenían que juntar platita para comprar el pan. No, toda la mañana el pan estaba y ese maná estaba. Va a estar lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros nos sobrepensamos y nos perturbamos por muchas cosas, decirle al que está a tu lado, el maná va a estar. Dios va a suplir. Pero si vos te preocupás por demás y demasiado, no vas a poder disfrutar lo que tenés en tu mesa. Así que el maná los alimentaba por 40 años, todos los días, todas las mañanas. Ellos que encontraban el maná tirado en el suelo, que Dios lo mandaba del cielo. Todos los días. Vio que hay negocios que atienden de lunes a viernes, y otros atienden fin de semana, y otros los lunes no atienden. Los feriados tampoco, hay lugares que no abren. Todos los días estaba, porque Dios no se olvidó de dar. Todos los días tenían el maná para comer, todos los días. Diga conmigo, Dios no se olvidó de mandarlos todos los días. Dios no se olvida. Nosotros nos olvidamos de Dios, pero Él no se olvida. Dice la Biblia que Él cuida de las aves. Usted ve alguna ave que no tenga para comer. Dios ha hecho de todo tipo de frutos, de semillas, y ahí andan las aves comiendo por acá, por allá. Andan cantando ya de temprano. Si usted tiene algún árbol en su casa, ya de temprano andan cantando, ¿o no? Están alabando al Señor. Y vos te levantás, no sé, ya te levantás quejándote. Aprendé de las aves, bendito el nombre del Señor, que no están preocupadas porque Dios ha hecho abundancia de alimentos para que ellos coman. Amén.
Ahí está el hermano Marcelo que trabajó en camión. ¿Cuántas veces los camiones a veces pierden un poco al costado de la ruta? Ahí están todos los pájaros comiendo. Sí, sí, porque a veces caen, ¿no es cierto? Semillas de algunos camiones pierden, ¿no? Un poquito, y ahí están comiendo, no están preocupados. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le provee. Diga, Dios me va a proveer, Dios me va a bendecir, Dios me va a proveer. Pero yo necesito disfrutar al Señor. Yo necesito disfrutar al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso la gente que no tiene a Dios, a todos esos famosos no le falta el alimento, no le falta. Oh, dice usted, qué calor, cómo quisiera tener una pelo pincho. No. Y ellos tienen su piscina aquí, su pileta, tienen todo aire acondicionado. Entonces, ¿por qué están deprimidos? ¿Sabe por qué están deprimidos? Porque le falta a Dios, porque no tienen a Dios en su vida. Y tal vez vos no tengas lo que ellos tienen, pero ellos no tienen lo que vos tenés, que es al Señor, que es a Cristo, que es al Espíritu Santo. Que podamos entender esto. No estoy diciendo que nadie pueda tener un buen disfrute y disfrutar de las cosas que Dios nos da. Pero si Dios no está, las cosas están mal. Si no disfrutamos al Señor, si no tenemos su presencia, no sirve de nada. Ahora llegan las fiestas y la gente se pone melancólica porque falta alguien, porque falleció alguien, o se juntan los familiares y se pelean, se embriagan, y todo eso parece que la gente anda desesperada todos estos días. Parece que es el último día que van a comer y la gente está pensando, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? Y andan desesperadas por la comida, desesperado. Amén, no importa que la comida alguna aumente en el triple, no importa. Como si no comimos en todo el año. ¿Acaso no comimos? ¿Acaso no nos faltó? Dios nos bendijo. ¿Por qué la gente anda tan desesperada? Por la comida, por las cosas. Tan preocupada. Hay gente que está preocupada. Y también aquellos que no trabajan, los que roban, no están buscando para robar, porque algo que a veces más que comer es para tomar. Y la gente anda enloquecida. Llega la fecha de la fiesta y la gente anda nerviosa. ¿No se da cuenta? Usted anda enloquecida. ¿Por qué? Porque necesitan al Señor, porque necesitan a Dios en su vida. ¿No hiciste una fiesta alguna vez? No, pastor, yo siempre busco a Dios. ¿No hiciste una fiesta, te gastaste todo y el otro día no te quedó nada? Y después, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora de qué me he visto? Y bueno, te tomaste todo, te lo gastaste todo, te lo comiste todo y después no quedaste sin nada. ¿No hiciste eso? Y qué contento, vamos, hay que disfrutar la vida. Y al otro día te levantaste y no tenías nada en la billetera no es tirar la casa por la ventana, como dicen, es tener a Dios en nuestra vida. Pero todos los días Dios le mandó el maná y el agua para apagar su sed. El agua, capítulo 17 de Éxodo, versículo 6, dice: bendito nombre del Señor, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oré, y golpeará la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Amén. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Golpeó una peña, es como abrir una canilla y salió agua y todos tomaron. La pregunta es, tal vez en el desierto, estaban contentos, ellos salieron de Egipto, gracias Señor, María danzó, qué bueno, ya nunca más estaremos en Egipto, ya nunca más estaremos esclavos del faraón. Veo que hay muchos creyentes, gracias al Señor, me libraste de la muerte, ahora estoy en tu camino. Y ahora parece que estamos en el camino del Señor y estamos más preocupados que antes. Estaban todos eufóricos, para parafrasear, estaban contentos porque nunca más vivirían bajo la mano esclavizadora del faraón.
que los hacía trabajar de sol a sol, que se aprovechaban, los maltrataban y los terrible. Ese trabajo terrible. Y si no trabajaban, te daban con el chicote, te pegaban o te mataban. Terrible. Pero cuando ellos cruzaron y de repente, cuando se pasó la euforia, por eso hay mucha gente que acepta al Señor, recibe el milagro, pero después cuando se le pasa la euforia, dice, ¿pero qué? ¿Y ahora? Y ahora estamos bien, qué lindo, ¿pero dónde estamos? En medio de la nada. ¿No te pasó a algunos de los que tienen auto? ¿No se te quedó el auto alguna vez o el camión en el medio de la nada? ¿Ahí no le pasó eso? ¿Te quedaste en el medio de la nada? Sin nada. A mí me pasó, me quedé en medio de la nada. Cuando ellos miraron en medio de la nada, ellos vieron, oye, ahora, ¿qué vamos a comer acá? Estamos en el desierto, estamos tan contentos, pero ahora... Por eso a veces los creyentes son sanos, son liberados, y después viene el enemigo a quererte deprimir y a quererte angustiarte y decirte, mirá, ahora que está en la iglesia, mirá cómo se te levanta el familiar, y vos parece que no estás mirando el desierto, pero no estás mirando a Dios. Como ellos ahora empezaron, ¿y ahora qué vamos a comer acá? Por eso comenzaron a renegar y decir, no hubiéramos quedado en Egipto. Pero ellos no sabían que Dios ya tenía una comida preparada. Dios ya tiene algo preparado. Dios ya tiene algo. Es solo confiar, es solo esperar, es solo tener al Señor en nuestros corazones, esa fe. Aleluya. Dios ya tiene algo preparado. Dios ya tenía algo para darle de comer todos los días. Dios ya tenía preparado el agua. Dios ya tiene preparado en lo espiritual y en lo material lo que vos necesitas. Pero vos necesitas confiar más en Dios. Necesitas agarrarte más de Él. Necesitas buscarlo más a Él. ¿Entendés? Es como que Dios te dice, ¿por qué te preocupas tanto si yo ya tengo lo que vos necesitas? Es que no lo veo. Es que yo lo voy a mandar cada mañana y vos lo vas a ver. Esperá. ¿Y qué voy a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Dice Dios, no se preocupen, porque yo ya tengo preparado una roca que van a golpear y va a salir agua, pero es agua pura, va a salir esa agua como la que te venden, esa agua, ¿no es cierto?, en botella que dicen que es pura, capaz que es pura canilla nomás. Te llenan la canilla y te la ven agua pura del manantial, del glaciar, no sé de dónde. Y capaz que abren la canilla como vos abrís, te lo llenan y decís, ay, estoy tomando agua pura, pura canilla. Dios dice, yo ya tengo el agua. Dios dice, yo ya tengo. Aleluya, yo ya tengo. ¿Para qué te vas a preocupar si ya Dios tiene? Pero para vos no preocuparte, tenés que buscar y confiar en Dios. En el desierto disfrutaron el maná y el agua. Amén. Pero debido a las enseñanzas que nosotros hemos recibido, a veces pensamos que el desierto, vio que muchos dicen, no, vas a pasar por el desierto. Muchos por ahí que hacen el desierto, recibimos como que el desierto lo asociamos a algo negativo. Y muchos pastores dicen, no, vas a pasar. Oh, no, Señor, no quiero pasar por el desierto. Pero y entonces la idea que tenemos del desierto espiritualmente es negativo. Podemos decir, para que usted entienda, el desierto tiene algo de negativo, pero también tiene algo de positivo. El desierto no es todo negativo. También hay algo positivo. En el desierto no es todo malo, hay algo bueno. En la prueba no es todo malo. Porque en la prueba puede venir algo malo, una situación, pero también va a venir un momento bueno donde Dios va a mostrar su poder, donde Dios va a mostrar lo que Él va a hacer. Eso es lo que vos creas, eso es lo que vos confíes, eso es lo que vos determines poner tu fe en Dios. Amén.
Pero muchas veces pensamos que el desierto es todo negativo. No, hay algo muy bueno. Amén, bendito nombre del Señor. Así que cuando vemos, bendito el nombre del Señor, si tuviéramos un mapa hoy para darnos cuenta que los hijos de Israel no podían, primero que ellos no podían salir de Egipto. Si usted ve el mapa, no podían salir. ¿Por qué? Porque estaba el Mar Rojo. No podían, no había puentes, se iban a ahogar. Pero Dios abrió el mar para que ellos pasaran. Ya es un milagro. Diga, un milagro. Pero en la segunda etapa había un gran desierto que ellos no podían ni siquiera 2 o 3 días, iban a morir de sed, iban a morir de hambre todos, pero Dios ya había provisto. Dios ya había provisto. Y en el mapa vemos que los hijos de Israel dieron vuelta en el desierto. No se fueron, no hicieron un camino recto hasta la tierra prometida, sino que hicieron como una calecita en el desierto, dando vuelta, y que vagaron por más de 38 años. Pero en esos 38 años nunca le faltó el maná ni el agua. Amén. Sin embargo, si ellos hubieran cruzado, si ellos hubieran pasado, para que ustedes me entiendan, yo quiero explicarle esto. Si ellos hubieran cruzado el Mar Rojo y rápidamente pasaban el desierto como por 40 días y llegaban a la tierra prometida, rápido, ellos no iban a conocer lo que era el maná. Ellos no iban a conocer lo que era el agua de la roca. Ellos no iban a conocer lo que era la nube de día, o que había una columna de nube. Porque usted sabe que en el desierto el sol es terrible y no hay árboles, el desierto todo. Pero Dios mandaba una nube que de día los cubría, los tapaba y no los mataba el sol, no los quemaba el sol, y a la noche una columna de fuego en el desierto a la noche se enfría, que mantenía como un ambiente térmico, un ambiente templado, y a la vez esa nube de fuego, esa columna de fuego le daba, estaban iluminados. Si ellos no hubieran pasado todo eso por ese tiempo en el desierto, ellos no hubieran visto estas cosas. Entonces a veces Dios en los momentos difíciles nos quiere mostrar cosas que nosotros no las veríamos de otra manera. Entonces a veces no entendemos que Dios nos permite situaciones para experimentar cosas que si no nunca las hubiéramos experimentado de parte de Dios. Amén. Así que esa parte es muy buena. Amén. Entonces no es todo negativo. Los israelitas disfrutaron del maná, del agua de la roca, que representa a Cristo. Disfrutaron, es decir, en otras palabras, en el desierto, ¿sabe de qué comieron? De Cristo, porque Cristo es el maná. Y en el desierto ellos tomaron agua que representa a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que sustentar en los momentos difíciles? Cristo. Disfrutarlo, comerlo, beberlo, sentirlo, experimentarlo. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos enfocarnos en el problema, sino en comer y en disfrutar al Señor. Y después viene la tercera etapa, donde fueron salvos al entrar a la tierra de Canaán. Después de vagar por el desierto, los hijos de Israel cruzaron el otro río, el Jordán, y entraron a la tierra de Canaán. Esta fue la tercera etapa. La primera fue la salida de Egipto, la segunda fue el camino en el desierto, y la tercera, entrar a la tierra prometida. Amén. Así que en la tercera etapa ellos ya estaban en la tierra prometida. Ahora fíjese, cuando salieron de Egipto, ¿qué comieron? El cordero, panes sin levadura, que representa a Cristo. En la segunda etapa, ¿qué comieron? El maná. ¿Y qué tomaron? Agua fresca de la roca. ¿Me van siguiendo? Eso que comieron al salir de Egipto es Cristo, el Cordero de Dios, que representa la Santa Cena, ¿la ven? ¿No? Que representa su sangre y que representa su pan. Jesús dijo: este es mi cuerpo, coman. Esta es mi sangre, tómanla, hagan esto en memoria de mí. Así que ellos disfrutaron
al Señor. Cada Santa Cena disfrutamos su presencia, lo disfrutamos al Señor. Ahora fíjense, ahora en la segunda etapa ellos disfrutaron algo que nunca habían disfrutado. Tomaron agua de una roca, algo que nunca hizo en toda su vida. Y ahora en la tercera etapa, bendito nombre del Señor, ellos iban a disfrutar de todos los alimentos que había en esa tierra. Todo lo que se iba a sembrar y se iba a cosechar era una tierra, como dice la Biblia, que fluye leche y miel. Que cualquier cosa que sembraron iba a salir, iba a haber todo, iban a comer todas las clases de alimentos que ellos iban a sembrar. ¿No es maravilloso esto? Por eso yo digo, hay gente que se olvidan, porque hay gente que están y no tenemos. ¿Y cuántos muchos de ustedes que se criaron en el campo? En el campo la gente tiene. Si no es una gallina, un huevo, una plantita o no. Y ahora que estamos en la ciudad, yo no, pero algunos de ustedes ahora viven más preocupados que antes. Y antes en el campo la gente se arreglaba, o si no cambiaba un animalito por otra cosa, pero de hambre no se iban a morir. Por eso la gente del campo vive más tiempo, porque vive menos preocupada, ¿vio? Y que vamos a comer, y que toque el otro, que desesperados para ver a dónde está el maple de huevo más barato. Y allá en el campo van a las gallinas allí. Hay una gallina puso. ¿Me van siguiendo? Si usted en el campo, ¿no? Ahora si usted es un vago no hace nada, pero en el campo sí siembra una plantita, un animalito, porque hay gente que no hace nada tampoco. No te va a faltar de comer. Si no te faltó de comer en el campo, mucho menos acá. Pero el punto es que vos busques a Dios y no que vivas ocupado y afanado y que te alejes de Dios, porque podés terminar en depresión. Hasta mucha gente se termina quitando la vida. Hay gente que no da más, hasta acá su vida. No le falta nada, no, pero viven desesperados. Y otros peor, no le falta lo material, pero viven atormentados de brujería, de demonios. No pueden dormir a la noche. Hay gente que no puede ni descansar, aleluya. Hay gente que tiene una casa, tiene un hermoso colchón. Hermoso colchón. Sí, el colchón, ese somier hermoso, una hermosa almohada, pero no pueden dormir porque los demonios lo atormentan. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en un lugar, no ponen a Dios en su vida en el mejor lugar que debe de ser Dios, de ocupar. ¿Cuántos dicen amén? Así que ellos disfrutaron del cordero, del pan sin levadura, del maná, del agua de la roca, y ahora en la tercera etapa iban a disfrutar de todos los productos de la tierra, de todos los ricos productos. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabe qué sucedió ¿sabe lo que sucedió, hermana Raquel? Cuando ellos entraron a la tierra prometida, se terminó el maná. Porque allá en la tierra prometida había para sembrar. Vayamos a Josué capítulo 5, versículos 11 y 12. Amén. Bendito el nombre del Señor. Es decir, que cuando ellos cruzaron el Jordán, salieron del desierto, se terminó el maná, porque ya ese tiempo había terminado. Dice, al otro día de la Pascua, Josué 5:11. Y si no, los que no ven, creo que está ahí. Ahí está en la pantalla. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra y los panes sin levadura. Y en el mismo día, espigas nuevas y tostadas. Y el maná cesó el día siguiente que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué maravilloso es el Señor. Es decir, que no los dejó, aleluya, cuando ni bien ellos, para que usted me entienda, es como que si tenés un trabajo y se te cerró esa puerta y ya Dios te abrió otra.
Ni bien llegaron y cuando Dios vio que ya tenían para comer ahí en la tierra prometida, no era el desierto, había para comer los ricos productos de la tierra, Dios dijo, ya está, basta, no le doy más maná. Entonces, cuando Dios cierra una puerta, está abriendo otra. Cuando Dios termina algo, porque viene algo mejor todavía. Agradecer y alabar al Señor por el tiempo nuevo y decir gracias, Señor. Si esto se termina, es que viene algo mejor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. Y se terminó el maná, porque ya no iba a necesitar comer maná, porque ya no estaba más en el desierto. Eso tiene que ver también con nuestro disfrute. No podemos vivir con un día porque yo antes disfrutaba. No, tenés que entrar a disfrutar al Señor de una manera más profunda. Tenés que disfrutar. Hay creyentes que se conforman con sentir un calorcito y llorar un poquito y ya está. Ay, ya sentí la presencia del Señor. Y se conforman con eso. Pero la presencia de Dios es mucho más poderosa, es mucho más maravillosa y que nosotros tenemos que experimentar. No es solamente sentir un calorcito en la cara y censurar un poco. Dios es mucho más poderoso. Dios tiene muchas más experiencias, más grandes para nuestra vida. No es simplemente sentir algo emocional, es algo grande. Bendito nombre del Señor. El Cordero Pascual, el maná celestial, el agua viva y los productos de la tierra representan a Cristo, tipifican las diferentes experiencias. Es decir, al salir de Egipto disfrutaron a Cristo. En el desierto disfrutaron a Cristo a través del maná y a través del agua. Y ahora en la tierra prometida disfrutaron a Cristo a través de todos esos productos que comieron. Y nosotros tenemos que disfrutar al Señor en las tres etapas. No nos podemos quedar en la primera ni en la segunda. Tenemos que llegar a la tercera etapa. ¿Cuántos dicen amén? Si los hijos de Israel solamente hubieran sido salvos de Egipto, no hubieran probado el maná, no hubieran entrado a la tierra prometida. Pero Dios hizo que todas estas cosas sucedieran para que ellos tuvieran diferentes disfrutes del Señor en su vida. Y en la tercera etapa de su salvación, en la salvación que ellos experimentaron al entrar en Canaán, los israelitas entraron en el reposo. ¿Sabe lo que es el reposo? Es el descanso. Porque Dios le dio una promesa. Deuteronomio 12:9 dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 12:9, que dice, ahí está en la pantalla, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. ¿Y cuál era el reposo? Entrar a la tierra prometida. Es decir, que cuando ellos llegarían a la tierra prometida, iban a entrar al reposo. ¿Vos entraste al reposo? ¿A qué reposo hablo? ¿Tenés paz en tu mente? ¿Tenés paz en tu corazón? ¿Estás confiado? ¿Estás tranquilo? ¿Estás libre de impaciencia, de temor, de miedo? El reposo es estar descansando sin preocupación. Hay creyentes que todavía, a pesar de ser salvos, todavía no tienen reposo en su vida. Todavía no han disfrutado esa paz donde cualquier cosa te quita la paz, cualquier cosa te intranquiliza. Dicen, pero ya Dios preparó un lugar que cuando ustedes entren van a tener reposo. No solamente reposo físico, reposo mental, emocional, espiritual. Tenés ese descanso, tenés ese reposo en tu mente. Tu mente está reposando o tu mente sigue pensando y pensando. Tus emociones están reposando o seguís preocupado y aquí y allá. Aleluya. ¿Cómo? Necesitas entrar a la tercera etapa. Necesitas entrar
al reposo del Señor. Amén. Entrar a ese reposo, a la salvación completa, a la tercera etapa. Bendito el nombre del Señor. Recibir, amén, esa paz. Hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué es un reposo? Que te descansás y no trabajás y no haces nada. Me tomo un día de descanso, estoy tranquilo, no estoy pensando que tengo que trabajar, no, un día que voy a disfrutar. O te tomaste un día, te fui a disfrutar, hoy no voy a pensar en el trabajo, hoy es un día de descanso. Pero descansar de verdad, no es que estés pensando, mañana tengo que trabajar, ¿qué tengo que hacer? No, descansar de todo. A veces no se logra, no se consigue ese reposo. Amén. Mañana dice que es feriado para algunos, no sé, para muchos. Algunos sí y otros no, el feriado. Se supone que el día de feriado la gente va a descansar. Pero yo estoy seguro que los que van a trabajar el martes, Miguel, van a ir más cansados todavía. Pero ¿cómo? ¿No es un día de un fin de semana largo? Y a veces la gente no descansa. Se van de vacaciones, un mes de vacaciones, y cuando vuelven a la semana ya están cansados. Pero ¿no te fuiste a descansar? Se fueron a descansar allí al Paraguay. Vi la vaca, la oveja, todo. ¡Ay, qué lindo! Pero seguro que cuando volvieron a la semana ya estaban cansados de vuelta. Qué lindo, ¿no? Ahí, el animal matar ahí, un asadito, todo, qué lindo. Pero el problema, y no digo que es malo, el problema a veces no es el lugar, el problema está acá. El problema está acá. El problema está acá. Podés descansar un día, podés irte un día de vacaciones. No digo que esto es malo, pero tu cuerpo puede descansar esos días, sí, capaz que no tenés que levantarte temprano. Pero esto no descansa. Solo el Espíritu Santo puede. Si vos le entregás tu mente al Señor, si vos no le entregás tu mente y tus pensamientos, te vas a un lugar lindo y disfrutás. Qué lindo, qué hermoso, tranquilo, comer, no tenés que estar, ¿no? Porque descansaste. No sé si ustedes me entienden. No estoy diciendo que no es malo. Lo que estoy diciendo es que no alcanza. Tu cuerpo va a descansar esos días, no vas a trabajar. Pero tu mente sigue trabajando, tus emociones, y que el único que puede dar el reposo es Dios. Entonces a veces tenemos un concepto equivocado. Pastor, es que no voy al culto porque estoy cansado. Sí, vos estás cansado físicamente, pero vos tenés que venir al culto porque el Señor dijo: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les daré descanso. O sea, cuando vos venís a la presencia del Señor, Dios te va a dar descanso en tu mente, en tus emociones. Ese descanso no te lo va a dar la almohada ni un día de franco, te lo va a dar el Señor. Y a veces decimos: no, pastor, es que no tengo tiempo. Necesitamos hacer un tiempo para venir, para que Dios dé descanso a nuestra mente y corazón. Porque si no tenemos descanso en nuestra mente, en nuestro corazón, aún nuestro cuerpo no estará descansado. Y ahora vemos esto, vamos a llevarlo rápidamente a los creyentes del Nuevo Testamento hoy. Primero, la primera etapa, salir de Egipto, significa que somos salvos del mundo. Porque también nuestra salvación son estas tres etapas en nuestra vida. En primer lugar, experimentamos la salvación que nos libra del mundo. En esta primera etapa
Somos justificados por medio de la sangre de Cristo. El Señor nos limpia de nuestros pecados. Como dice Romanos 3:22 hasta el 25, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos separó, nos perdonó. Gálatas capítulo 1 versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, nosotros no tenemos que vivir como el mundo. El mundo vive desesperado, el mundo vive turbado, el mundo vive, aleluya, como nosotros tenemos que tener paz. Ser creyente no es simplemente quiero que ustedes me entiendan, ser creyente no es simplemente que venimos a la iglesia y no hacemos cosas que la gente hace, sino que nosotros tenemos que tener esa paz que ellos no tienen. Tenemos que tener esa fe que ellos no tienen. Nosotros realmente tenemos que ser gente diferente por fuera, pero también por dentro. Tenemos que ser libres de este sistema que quiere envolvernos. Tenemos que ser libres por la sangre del Señor. Si alguien no ha salido del mundo, aún no ha concluido la primera etapa. Porque hay gente que aceptó a Cristo, pero no deja el mundo. Si no deja el mundo, todavía esa persona está en la primera etapa. ¿Qué hizo Israel? Salió de Egipto. ¿Volvió a Egipto? Nunca más. Entonces, la primera etapa de la salvación es dejar todas las cosas mundanas, pero dejarla para siempre. Si vos no terminás de lograr de dejar las cosas del mundo, todavía está en la primera etapa, todavía está en Egipto. ¿Cómo vas a disfrutar el maná? ¿Cómo vas a disfrutar el agua de la roca? ¿Cómo vas a beber y te vas a saciar? Ven a tomarla, hay un coro que dice, ven a tomarla que es más dulce, esa agua que brota. ¿Cómo vas a tomar el agua? ¿Cómo vas a llenarte del maná? ¿Vas a tener esa experiencia de Cristo si todavía está en la primera etapa? Mucho menos vas a disfrutar de la riqueza de la tierra y de comer todo y de tener reposo. ¿Cómo vas a tener reposo si el reposo viene en la tercera etapa de salvación? ¿Cómo si todavía estás en la primera, todavía no pasaste a la segunda ni a la tercera etapa? ¿No te pusiste a pensar en qué etapa estás? Capaz que vos pensás que está en la tercera, está en la primera. La salvación no solamente es la sangre de Cristo. La salvación incluye muchos que predican la salvación por medio de la sangre, pero no incluyen el éxodo del mundo, salir de Egipto, dejar las cosas del mundo. O si no, dejar las cosas del mundo, eso es un creyente a media, un poco de Dios y un poco del mundo. Cuando buscas a Dios y estás con Dios, orale la Biblia, te consagrás. Pero dejas un poco de Dios y te das a tomar a los amigos, a las cosas que no te sirven, a ese camino.
Si esto todavía está en la primera etapa, no pasaste a la segunda. No pasaste a la segunda. Entonces, a veces sos un poco cristiano y a veces no sos. Estás en la primera etapa. Todavía ni concluiste a pasar a la segunda etapa. Ellos nunca más iban a ir a Egipto. Ellos nunca más. Entonces, a veces hay creyentes que hay cosas que no quieren dejar algunas cosas del mundo. Si vos no quieres dejar esas cosas del mundo, vas a seguir la primera etapa. No vas a poder entrar a la segunda etapa. Bueno, de a poco voy a ir dejando. Bueno, vos mientras tengas ese pensamiento, vas a seguir la primera etapa. Y Dios tiene una segunda y una tercera etapa para tu vida. Es como que si vas a estudiar la secundaria y el primer año está en primer año, ¿no? El segundo año estás en primer año, seguí en primer año. El tercer año seguí en primer año. El 4 años seguí en primer año. Algo está mal. Porque primer año, el segundo tendría que estar en el segundo año. Y el ¿o no así? ¿O no? Del jardín se va, del preescolar se va a la primaria. Nadie se lleva el preescolar, ¿o no, hermana? Porque ella fue directora y sabe. Alguien puede repetir primer grado, pero el preescolar no se repite, ¿no? Llegan los 6 años, creo, si no me equivoco, y a los 6 años ya estás en primer. Ahora creo, no sé si es primer año o antes se sea primer grado, ¿no? Bueno, ¿no? Y antes creo que no había séptimo, antes había hasta sexto, hace muchos años. Después se agregó séptimo grado, ¿no? Bueno. ¿Se repite el preescolar, hermana Graciela? No se repite. Es decir, si estuviste en el preescolar, ¡pum!, a los 6 años pasás al primer grado. ¿Estoy bien? ¿No me equivoqué? Bueno. ¿Y cómo hay creyentes que siguen repitiendo? Todavía están en Egipto y no salen de Egipto. Ya tenés que estar en la segunda etapa, el segundo nivel. Bendito el nombre del Señor. Y todavía estás en Egipto. Porque no querés soltar. Mientras vos no quieras soltar algo del mundo, vas a estar en la primera etapa. Y te estás perdiendo de muchas bendiciones que te esperan en el desierto, que te esperan en la segunda etapa. Y la tercera ni te cuento. ¿Me van siguiendo? Entonces, actualmente hay muchos cristianos que aún permanecen en el mundo. Ellos necesitan salir de Egipto, diga. Salir de Egipto. Pero nunca me predicaron eso en la iglesia. No te predicaron, te hablaron que Egipto representa al mundo, pero no te dijeron que tenés que salir. En la segunda etapa era el desierto. Amén. La salvación, son salvos a través del alma. La segunda etapa de nuestra salvación es la salvación a través del alma, lo cual incluye ser santificado. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a leer primero. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El alma puede ser muy buena o muy mala. Entonces, una vez que nosotros ya fuimos salvados, necesitamos, ¿qué necesitamos? Ser santificado y transformado. Tiene que haber la segunda etapa en el desierto es para que haya un cambio, una transformación en nuestra vida.
No es solo que el Señor me perdonó mis pecados. Eso es la primera etapa. No es solamente que el Señor me lavó con su sangre, me sacó del mundo, me libró de la muerte. Ahora viene la segunda etapa de la salvación, donde necesitamos ser santificados, donde necesitamos ser transformados. La transformación que incluye la santificación. La santificación tiene que ver con nuestra alma. Es decir, con nuestra persona. Nuestra alma es nuestra personalidad, lo que nosotros somos. Como nosotros, es nuestra manera de ser. Cada uno tiene una manera de ser. Y en esa manera de ser hay virtudes y hay cosas que no son buenas. Todo lo que vos es tu manera de ser. Todo tiene una forma de ser, un carácter, su manera. Todo lo que sos vos, incluyendo lo bueno y malo, tiene que ser transformado por el Espíritu Santo. Esa es la segunda etapa, y eso lo va a hacer Dios. Vos decís, no, pero yo soy así. No importa. Vos tenés que entregarte a la voluntad para que Dios te transforme, para que haya una transformación. La segunda etapa en el desierto es para que seas transformado. Amén. Nuestra persona tiene que ser transformada. Bendito el Señor. Es decir, saturada de todo lo que es Cristo, saturada de la presencia del Señor. Tiene que haber una transformación. La transformación no consiste en un cambio natural, sino en que la divinidad, su espíritu, su esencia divina toque nuestra alma y sea transformada y sea cambiada por el Espíritu del Señor, que entre en la presencia de Dios y cambie en nuestro interior. Pero no un cambio de que cambie como yo explico. ¿Vio el que yo explico en los estudios? ¿Vio lo que usted es una taza de... ¿Todos conocen lo que es una taza de agua? ¿Todos saben lo que es un saquito de té? ¿Quién no tomó té alguna vez en su vida? ¿No? ¿Y qué sucede? ¿Cómo se prepara un té? ¿Alguien sabe preparar un té? Bueno, si hay algún hermano que no sabe preparar un té, bastante inútil, porque lo más fácil que es, no te digo que hagas un puchero, un té. ¿Cómo se prepara el té? Dijo mamá, le puse el agua fría en la taza y le metí el saquito. No, hijo, no, así no. Una taza con agua caliente, que esté bastante caliente, ¿no? Y se pone el saquito. ¿Y qué sucede al rato? ¿Cómo queda el agua? ¿Queda blanca? Queda impregnada del té. Eran dos cosas, era una taza con agua caliente y un saquito. Pero cuando vos metiste el saquito, el agua se mezcló del té y ahora no podés separar. Bueno, ¿qué es la transformación del alma, varones? Hermano Miguel, hermano Rodrigo, hermano Marcelo, hermano, ¿qué es la transformación? ¿Cómo es que yo puedo cambiar mi forma de ser? ¿Cómo que yo puedo cambiar mi vida? Que toda la vida fui así. Bueno, vos sos esa taza de agua caliente. Tu persona, tu forma de ser es esa agua caliente. Y el Espíritu Santo es ese saquito. Es un ejemplo que tiene que entrar dentro tuyo. Y a medida que el Espíritu de Dios entre en lo profundo de tu ser, tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada. Cuanto más tiempo dejes al Espíritu de Dios obrar dentro de tu corazón, va a haber un cambio, varón, va a haber un cambio, hermana, va a haber un cambio en tu vida. Y no va a ser un cambio por un día o 2 días, no, va a ser un cambio verdadero. Decir, sí, Señor, entra en mi vida, Espíritu Santo, entra en mi corazón. Cuanto más tiempo le des lugar al Espíritu, va a haber un cambio. Vamos, recibí ese cambio que Dios te quiere dar a partir de hoy.
Oh, aleluya, sí, aleluya. Y ahí se va a ir toda amargura, toda tristeza, se va a ir todo temor, se va a ir muchas cosas que hay en tu vida. Dios las va a sacar por el Espíritu Santo. Recibí en esta mañana del Espíritu Santo. Recibí. Aleluya. Deja que el Espíritu, que Dios entra a través de su Espíritu. Decí: Señor, entra en mi carácter. Oh, aleluya. Yo necesito ese saquito de té que representa tu Espíritu en mi carácter, en mis emociones, en mi mente, en mi corazón. Te necesito. Cámbiame de adentro hacia afuera. Cámbiame, Señor. Oh, Señor, te doy lugar. Ya lléname, satúrame, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es un cambio que viene de adentro y que no lo vas a producir. Que la transformación no es el cambio ni mejora. No es una mejora ética humana. Es la esencia de Dios dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo. La transformación significa que en nuestra humanidad, primeramente, mi vida es purificada por la sangre del Señor. Pero también necesito que el Espíritu Santo entre dentro mío y haya un verdadero cambio. No un cambio de 2 o 3 días, un cambio verdadero que lo haga Dios. ¿Querés esto vos? ¿Querés esto? Esa segunda etapa, aleluya, vas a comer el maná y vas a tomar el maná, aleluya, que es Cristo, el agua que es Cristo, que entra a tu interior, y a medida que vas bebiendo de esa agua y comiendo de ese maná, Dios va cambiando tu interior, Dios va transformando tu vida. ¿No comiste tal vez una comida que te cayó mal y después te sentías mal por dentro? Si vos comés a Cristo, si vos abrís tu corazón, no es por la boca que comemos la comida, es abriendo nuestro corazón y comés del Señor. Esta comida no te va a caer mal, te va a transformar, te va a cambiar. Y cuanto más tomes del agua viva y cuanto más comas del maná, vas a ver un cambio real y verdadero, y va a ser para toda la vida. Va a ser no que unos días, va a ser un cambio verdadero y genuino. El cambio que Dios da es la etapa de transformación. Segunda de Corintios 3:18 dice: mas nosotros todo, bendito nombre del Señor, dice, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor, o por el Espíritu del Señor. Todos necesitamos experimentar esta segunda etapa, que es la transformación. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe qué sucede? No necesitamos andar corrigiendo tanto a los creyentes cuando los creyentes son transformados. No querés que el pastor te exhorte y te llame la atención. Cambia. Deja que Dios cambie tu vida y va a ver que el pastor no te va a decir: hermano, hermano, porque no va a haber necesidad. No va a haber necesidad. ¿Sabe por qué a veces tiene que haber tanta exhortación? Porque no hay cambio. Pero si hay un cambio, no va a haber necesidad de que el pastor te llame la atención y te diga: hermano, mira, esto te... No, porque vos vas a dejar que Dios te cambie. La solución no es vivir exhortando: hermano, o como esa persona que toma y no, deja de tomar. ¿Hasta cuándo vas a tirar las? Tiene que haber un cambio. Y esto es lo mismo, tiene que haber un cambio. Entremos en la segunda etapa de nuestra vida espiritual para que haya un cambio. Y en la tercera etapa, ya estoy terminando, somos salvos al entrar en el Espíritu.
La tercera etapa de nuestra salvación es la salvación que experimentamos al entrar en nuestro espíritu. Todos debemos abandonar el desierto, cruzar el Jordán, llegar a la tierra prometida y entrar en nuestro espíritu. En el tercer nivel, que dice Romanos 8:10. Fíjese lo que dice, ahí está en la pantalla. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. En el espíritu es donde está Dios, en nuestro espíritu. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos la presencia del Señor. Un cambio verdadero. Ya no somos dirigidos por nuestra carne ni por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu, bendito nombre del Señor, que corresponde. También estas tres etapas de la salvación representan las tres experiencias en el tabernáculo, las tres secciones del templo o del tabernáculo. En primer lugar, tenemos porque el tabernáculo estaba dividido de esta forma: estaba el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Las tres partes del templo. En primer lugar, tenemos la experiencia que corresponde al atrio exterior. ¿Qué había en el atrio exterior? Estaba el altar de los sacrificios. Amén. Somos redimidos al entrar a ese altar, donde en ese altar se mataban los animales para el perdón de los pecados del pueblo. Pero también había una fuente que se llamaba el lavacro, donde se debían de lavar para entrar al lugar santo. Amén. Entonces, esa primera etapa es que el Señor perdona nuestros pecados y que nos lava con su sangre, que nos limpia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ese lavacro, es decir, que para ellos entrar dentro del templo, la iglesia romana quiso hacer algo parecido. Vio que en la entrada de la puerta tienen, entre comillas, el agua bendita, que antes usted agarraba, era el agua de la canilla y se persignaban. No. ¿Cuántos de ustedes habrán hecho eso? No. Iban y se juntaban la botella de agua, después estaban con un dolor de estómago. Pero es bendita el agua. ¿Será que me estoy exorcizando? Dicen algunos. Es decir, que para entrar a la segunda etapa del templo había que lavarse. ¿Y sabe lo que representa eso? Eso representa el bautismo, eso representa el mar rojo. Ellos, al pasar por el mar rojo, aunque el agua no los tapó, es como que ellos se lavaron. Ellos, al cruzar el mar rojo, es como espiritualmente representado, es como que ellos se lavaron de Egipto. Ese mar rojo se abrió para que ellos nunca más fueran a Egipto. Pero a la vez ese mar rojo representaba el lavacro en el templo. Me limpio del mundo, me lavo de las cosas del mundo, me limpio, porque no puedo entrar a la segunda etapa, no puedo entrar al lugar santo, no puedo entrar dentro del templo todo sucio. Necesito lavarme para entrar en la presencia del Señor. Eso representa cruzar el mar rojo. Necesito ser lavado. Necesito ser lavado. Amén. Y ahí entonces entraba al lugar santo, al segundo lugar del templo, que eso representa el desierto. Y ahí que tenían, estaba la mesa de los panes de la preposición. Había panes, había un candelero para iluminar. Amén. Y había un altar de brasas de fuego donde se tiraba hierbas aromáticas, incienso, que subía un perfume. Esas tres cosas estaban en el lugar santo. Amén. Gloria al nombre. Y eso tiene que ver con la transformación de nuestra alma. El candelero, el pan de la preposición y el incienso tiene que ver con lo que hablé recién, con que tiene que haber un cambio en nuestra vida, con que tiene que haber una transformación. Y después tenemos el tercer lugar, que es el lugar santísimo. ¿Y qué tenemos en el lugar santísimo? El arca del pacto.
En el lugar santísimo disfrutamos la presencia del Señor, la Shekinah, la gloria de Dios. Ahí en el lugar santísimo estamos donde está Dios, en la morada, como hablamos el miércoles, donde vive Dios. Ahí estoy yo morando con Él. Y esto corresponde a la salvación en mi espíritu, la salvación de mi alma, pero también la salvación en mi espíritu. Amén. Pero para terminar, te quiero preguntar, ¿en qué etapa estás? ¿Estás en la primera? Deberías de estar en la segunda y está en la primera. Estás en la segunda y no está en la tercera. Decís, Señor, yo no sé, pero mostrame hoy en qué etapa estoy. No quiero quedarme en una etapa. Quiero llegar a la meta. Quiero llegar. No me quiero quedar por la mitad, porque no hay cosa más triste que hay creyentes que hace años que están en la mitad, espiritualmente están en la mitad, no han avanzado. Y ¿sabes lo que es? Vuelvo a repetir, ¿sabes lo que es estudiar toda la vida y siempre quedarte en primer o segundo año? No. ¿Vos querés quedarte en la primera etapa? ¿Querés quedarte en la segunda etapa? ¿O querés llegar a la meta que Dios tiene, que trazó? Que llegue, hermano, a la meta, no la que el pastor, sino que Dios trazó para vos y para mí. Hablando de los creyentes hebreos, la situación de los creyentes hebreos, el libro de Hebreos, ¿vio? De los creyentes hebreos, es que habían experimentado la salvación, la primera etapa, pero se hallaban vacilantes en la segunda. Ellos se encontraban vagando en el alma debido a dudas que tenían. Para que vos me entiendas, si vos ya pasaste en la primera etapa y va a la segunda. En la segunda, ¿qué es lo que tiene que ser transformada? A ver si están conmigo. Nuestra alma. Pero si vos estás en la segunda etapa y tenés duda y tenés miedo y que estás, que no sé, que estás, bueno, vos estás con peligro de volver a caer a la primera etapa de vuelta. Y a los creyentes hebreos les sucedía eso en el libro de Hebreos. Estaban en la segunda etapa, pero estaban con duda, estaban con miedo, no sabían qué iban a hacer. Así que el libro de Hebreos fue escrito con el propósito de darle una advertencia y motivarlo a seguir adelante para que entraran en la tercera etapa. Por eso Hebreos 4:11 habla del reposo, el lugar santísimo, capítulo 10. Y fíjese cómo dice. Vayamos ahí, por último. Este es el último versículo que leo. Hebreos 4:11. El que no tiene, mire lo que dice ahí, léalo. ¿Qué dice? El escritor dice, Hebreos 4:11. ¿Lo ven? Procuremos, pues, con diligencia entrar en aquel reposo. ¿Dice así? Dice así: para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A dónde tenían que llegar ellos? ¿A dónde tenían que entrar? Aquel reposo. Si ustedes prestaron atención, ¿dónde era el reposo? ¿En Egipto? En el desierto no, en la tierra prometida, en la tercera etapa, sería el lugar de reposo. Entonces los creyentes hebreos estaban en la segunda etapa, estaban en el desierto. Y el Señor le dice: procuren, apúrense a entrar, porque si ustedes no entran, si ustedes permanecen en el segundo, van a estar en desobediencia. ¿Y qué desobediencia? Cuando no queremos cambiar.
Cuando sabemos que tenemos que cambiar o que tenemos que dejar cosas y no las queremos dejar. Y las postergamos. Y dejamos. Y no tomamos esa iniciativa. Estamos ahí que sí, que no. Estamos cayendo en desobediencia. Y corremos peligro, no solo de no poder entrar a la tercera etapa, sino volver a la primera. Retroceder. Ellos estaban, en la segunda etapa. Y estaban con duda. Y la palabra dice, entren, procuren con diligencia entrar en aquel reposo, entrar en la tercera etapa. Entren. ¿Sabe lo que es diligencia? Es con rapidez. ¿Cuál fue la promesa que Dios te dio para vos, para tus hijos? Que Dios iba a traer a tus hijos, que iba a traer a tu familia. Pero vos tenés que entrar en esa etapa para que Dios pueda traer a lo tuyo. Pues si vos no estás firme, vos estás que no sé si vengo, ¿cómo podés esperar que, si vos, para que vos me entiendas, si vos no tenés deseo de venir a la iglesia, y a veces sí, a veces no, ¿cómo podés esperar que esos seres queridos tengan esas ganas de venir a la iglesia cuando vos no las tenés? Entonces vos tenés que entrar. Al entrar a ese reposo, al entrar, si está en el primero al segundo y después al tercero, vas a hacer que Dios obre en la vida de tus seres queridos. Pero vos entrás. Vos querés que tú busques a Dios, pero vos no tenés ganas. A veces tenés ganas de buscar, a veces no tenés ganas. A veces tenés ganas de leer la Biblia, a veces no tenés ganas de orar. A veces, mirate, yo no te estoy juzgando, no conozco tu mente ni tu corazón. Dios lo conoce. Si vos querés que tu familia busque a Dios, tiene que comenzar por vos todo. Pero algunos están en la segunda etapa, a veces sí, a veces no, a veces quiero, a veces no quiero, y que está en peligro no solamente de irte a la primera etapa, sino a volver a ser esclavo del faraón. No solamente estás en peligro de retroceder, sino estás en peligro de que el mundo nuevamente, el diablo te agarre y te vuelvas al mundo. No te podés quedar estacionado en una mitad y bueno, ya no. Esto como si vos vas subiendo una cuesta, una ruta, ¿no? Y digamos, diría el pastor, ¿por qué me toma de ejemplo? Porque él debe tener mucha ruta, el hermano. En unas cuestas no te podés parar, no es una planicie. Tenés que subir, no te podés parar, porque si te parás, por ahí el freno de mano no anda bien, te va para abajo. Entonces cuando vas subiendo una cuesta, tenés que subir y no podés parar. Hasta que subas no podés parar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hermano, no podés parar. Estás subiendo una cuesta, no podés frenarte, no podés poner freno, hermano. Tenés que subir, tenés que avanzar. ¿Qué dice acá? Procura con diligencia, apúrense para entrar a la última etapa. Procuren entrar a aquel reposo, procuren entrar, aleluya. No sean desobedientes, no sean como algunos que se quedaron en el desierto. Entrad. Dios quiere que entres. Dios no quiere. ¿Vio cuántos estaban? Muchos estaban en el camino y los dejaron. ¿Por qué? Porque estaban en la segunda etapa y volvieron a la primera, y de la primera nunca más. Tiene que haber una decisión. Tiene que haber una determinación. Esto no es hoy quiero, mañana no quiero. Porque esto es como una relación. Vos estás con una persona, no te quiero, mañana te quiero, no te quiero, hoy te amo, mañana. Va a llegar un momento que si una relación es así, tristemente, lamentablemente se va a terminar.
Porque vos no podés estar con una persona, hoy la querés, mañana no la querés, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te amo, no te amo, que sí, que no, que estoy con vos, que me voy, que te dejo. Llega un momento que eso es algo tóxico, pero si eso no se soluciona, eso un momento se va a romper y nunca más se va a poder unir. Y esto con Dios lo mismo, es de la misma manera, que sí, que no, que sí, que mi familiar, que no, que basta, toma una decisión por Dios. Toma una decisión por Dios. Porque esto se va a terminar en un momento. Y lamentablemente muchos creyentes, en vez de decir, sí, pastor, voy a tomar una decisión de entrar en la otra etapa. ¿Sabe qué hacen muchos creyentes? Pastor, estoy mal, y como estoy mal no vengo más a la iglesia. Toman el camino más fácil. Pero vos sabés que si vos vas cuesta arriba y soltás la cuesta arriba, ¿sabés cómo va a terminar? Va a terminar reventado. ¿Sabés cómo vas a terminar? Mal. Que todo lo que recibiste del Señor, todos los demonios que te atormentaban, que Dios los sacó y te liberó, si volvés atrás, todo eso vas a volver a estar peor. Porque la Biblia lo dice, que aquel que deja al Señor y se aparta de Dios, después viene a estar peor que antes. Eso lo dice la santa palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para vos, no. Dios no quiere que vos estés peor que antes, sino Dios quiere que estés mejor que hoy y que cada día estés mejor y mejor, espiritualmente hablando mejor, pero eso lo decidís vos. Es tu decisión. Vos podés estar mejor o podés estar peor espiritualmente. Vos podés estar peor o podés estar mejor. Cada día podés estar mejor o cada día ir para atrás. Vos decidís si vas para atrás. Lo decidís vos, no yo. Dios quiere que vayas para adelante. Dios quiere que entres en el tercer nivel. Dios quiere que entres en el reposo. Procuren con diligencia entrar en aquel tercer punto de la salvación. No caigan en ese tremendo acto de desobediencia. No hagan como muchos que murieron en el desierto, porque dice que muchos de los hijos de Israel murieron, no pudieron entrar a la tercera etapa. Decir, Señor, yo no quiero eso, porque Dios no quiere eso. Dios no quiere que te quede en la primera, ni tampoco que te quede en la segunda etapa. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que yo entre al tercer punto. Es que yo entre al reposo. Es que Dios cumpla su propósito. Pero todo eso no solo depende de Dios, depende de vos también, de cada uno de nosotros. Dios no nos va a esforzar, no nos va a empujar. Él nos va a dar fuerza. Si nosotros tomamos la decisión, Él nos va a dar fuerza para avanzar. Si nosotros tomamos esta correcta decisión, Dios nos va a fortalecer. Pero si vos no querés, Dios no te va a empujar. No es que Dios te empuja. No. Tomá la decisión. No podemos como aquella persona, ese familiar. Vamos a la iglesia, dale. Y tenés que estar rogándole. No. Y cuando no tengas a alguien que te empuje, no vas a venir, te vas a perder. Toma un compromiso con Dios. Toma un compromiso. Así como vos tomás el compromiso para tu trabajo, te levantás todos los días y vas, y a veces vas con fiebre, y para la iglesia, no voy porque tengo tos. ¡Qué falsedad! Y cómo muchas veces vas con tos para trabajar. Entonces significa que más importante es el trabajo que Dios. Y no te das cuenta que todo lo que tenés te lo dio Dios. Y que si Dios te lo dio, te lo quiere. Dice que Dios da y Dios saca. Y Dios puede hacer y sacarte todo. Dios no quiere eso. Pero no te das cuenta que todo lo que vos tenés te lo dio el Señor, te lo dio Dios. Pero cuando no hay una decisión, hay ese doble ánimo, ese desgano. Que sí, que no, que sí. Oh, bueno, este domingo voy. Ay, pero no, bueno, tengo una... Pero
que es malo el pastor. No, esa iglesia es buenísima. Ahí me sané, hay liberación. Y entonces fui, ay no, hoy me levanté. Ay, mejor voy a poner la pava. Voy a comprar una bolsa de carbón. Bueno, el próximo domingo vamos, sí. Ay, qué sueño que tengo. No, que la semana trabajé un montón y estoy cansado. Bueno, Dios sabe, la próxima. Y así van pasando los días, van pasando las semanas y el diablo va ganando lugar. El enemigo te va atacando peor. ¿Me van siguiendo? Y después la otra semana cada vez te va a costar más venir a la iglesia. El problema, yo quiero que ustedes entiendan, el problema no es porque un día no viniste y bueno, al otro venís. El problema es que vos te vas a dar cuenta que vas dejando y después te cuesta más. ¿Y sabes por qué te cuesta más? Porque hay alguien que te está atando. Hay alguien que te está agarrando para que... Hay alguien espiritualmente que te está ahí. Yo quiero, pero siento que hay algo que no me deja ir. Yo quiero ir a la iglesia, pero siento que hay algo que me impide llegar. Sí, ese alguien es muy diabólico. Lo podés llamar desánimo, desgano, fiaca, te dormiste, pero a veces no es eso. Hay algo diabólico, espiritual ahí atrás, que te está agarrando, que te está sosteniendo. Decir, hoy Señor, rompe todo eso. Yo decido avanzar. Rompe todo eso, Padre. Rompe en mi vida eso. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero hoy que se corten esas cadenas, que hoy se rompan esas ataduras, que hoy yo pueda ser libre para servirte, para buscarte, para venir a tu presencia. Yo necesito ser libre.